Queridos amigos conspiradores, un episodio valeroso de nuestra independencia lo encabezó una mujer. Me refiero a Leona Vicario. No se esperaba que del nivel socioeconómico del que pertenecía dedicara vida, capital y todo su empeño a la causa insurgente. Leona Vicario, junto con Andrés Quintana Roo, encabezarán también los momentos más gloriosos del movimiento de independencia. En este mes patrio, acompáñenos a recordar la vida de esta inigualable mujer. Hola, queridos conspiradores, conspiradora, conspiradores. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que este año, según dispuso el gobierno federal, este será el año de Leona Vicario. Y lo primero que me llama la atención, fue un comentario de Alex, es, pues no estamos conmemorando 100 años ni 80, ni es un momento concreto, porque pues ella nace en 1789 y muere en 1842. Entonces, claro está que de cualquier manera, pues no tendría a lo mejor que estar limitado a eso, pero como que siempre ha sido así, ¿no? El año de alguien, porque pues coincide con que nació, coincide con que murió, pero bueno, de cualquier manera creo que es importante rescatar a esta valiosísima mujer que, bueno, tiene sus letras de oro en el Congreso de la Unión y le pusieron, como es benemérita y dulce madre de la patria. Me encantó lo de dulce madre de la patria, porque pues no es... Era poco dulce, ¿no? Era como absolutamente aguerrida, echada para adelante, sí, capaz de cualquier cosa, de parir un hijo en medio de una cueva. No voy a adelantarme. Estoy de acuerdo, pero a mí las etiquetas del padre, la madre, los acartona muchísimo. Sin duda estoy emocionadísima de hablar de mujeres. Yo estoy trabajando un libro sobre mujeres en la historia de México. Y hablar de Leona me parece muy bien. Yo lo único que quisiera quitarles es justamente este heroísmo y este velo y esta pátina que los pone en pedestales inalcanzables. Y hablemos de esa vida extraordinaria que sí tuvo. A mí me parece que está bien que el gobierno empiece a alentar figuras, digamos, efectivamente, y yo me quedo pensando con esa reflexión, ¿por qué este año tendría que ser el de Leona Vicario? Yo creo que responde a la coyuntura actual, a la revolución, a todo lo que significa la 4T, es pero la presencia de una mujer feminista. No, pero exacto, sí. Es a la presencia de cómo el feminismo ha venido ganando espacios. Me parece que está bien, porque es un personaje que vale la pena al que le entremos. Insisto, no tiene que ver con su año de nacimiento, ni con muerte, ni alguna cosa en especial. Simplemente fue una elección política o una selección política. No importa. Creo que vale la pena que Leona Vicario esté presente de algún modo. No iban a dedicar el 2020 como el año de Venustiano Carranza, ¿no? No, me parece muy bien y sobre todo, bueno, a mí también me parece mejor todavía que se rescaten a las grandes mujeres de México. Y ella que estaba particularmente olvidada, ¿no? Sí. Creo que las nuevas generaciones no tienen ni idea quién es Leona Vicario. Pues rujamos para hablar de Leona. Salud. Bueno, yo creo que sí vale la pena significar esta mujer porque, bueno, habiendo sido una estudiosa, porque no es que hubiera sido una mujer que no hubiera podido tener la posibilidad de instruirse, se instruye, le gusta la poesía, lee de política, en fin, sobre todo su poesía a mí sí me llama la atención. Bueno, teniendo su vida de alguna manera resuelta, decide utilizar buena parte de su fortuna en el financiamiento de la insurgencia, en el momento de la independencia. Entonces, yo creo que sí tiene su encanto que alguien tenga convicciones tan férreas, tan decididas como Leona Vicario para decir, le apuesto buena parte de mi fortuna o toda mi fortuna, ¿no?, al financiamiento de la independencia de México. Obviamente el contexto en el que ella vivía, si bien lee de política, no es porque le permitieran participar de ella. Eso me parece que es importante destacarlo. No se dedica al piano y a bordar, sí se dedica a estudiar arte, a estudiar política, pero su condición de hija de un español y una criolla, pues le dan una posición económica resuelta, holgada, y vive una juventud, porque queda huérfana hasta los 18 años. Sus dos padres mueren de una cólera, no me acuerdo qué infección mueren los papás. Y queda al cuidado del tío, que tenía una notaría, es abogado,
pero ella no participa, o sea, no son... Lo que hay que tener en cuenta justamente de esta sociedad novohispana es que los roles de la mujer no se veían mal. No se veía mal que no se dedicara a la vida pública. También por eso es más audaz lo que hace posteriormente. Sin embargo, cuando entra justamente al despacho del tío, ella no trabaja, ella simplemente pasaba por ahí, iba y venía, y se va a enamorar de un joven yucateco que está haciendo su pasantía para obtener el grado de abogado, que es Andrés Quintana Roo, ¿no? El insurgente que sí le va a marcar la vida. ¿Y se la rapta o no se la rapta? No. Fíjate que esa es una versión muy romanesca, muy romántica. E incluso se decía que José María Izazaga había, digamos, encabezado el comando que va y que la secuestra y que se la lleva a Quintana Roo, y Morelos les dice, no, pues se tienen que casar porque yo no puedo permitir esto. O sea, hay toda una idea romántica ahí. Pero realmente, pues sí, a Leona le gana el amor. Sí. Qué bueno. Pero además, perdón, creo que hay un detalle. No, hay un detalle en medio de todo esto que es curioso. El tío, en vez de llevársela a vivir a su casa, le hace una casa propia a ella. Un pequeño apartamento. Exacto. Y yo creo que esto es determinante para su formación. O sea, no es una niña de familia que está a los caprichos de él, ¿verdad? Sino que, bueno, lo primero que hace es una biblioteca alrededor suyo. Benito, perdón, es que qué maravilloso que dices eso del espacio. Virginia Woolf hace todo un tratado de una habitación para que el intelecto de la mujer, de cualquiera, se pueda desarrollar. Una habitación propia. Qué maravilla, ¿no? Pero ya el tío se había resuelto que se casara con otra persona. Por supuesto, estaba comprometida ya para con un español que además es el que representa la corte, en las Cortes de Cádiz, representa a Nueva España, bueno, justamente, y ella decide que no se va a casar. Le piden al tío, Andrés y ella, después de 3 años de noviazgo, le piden al tío su venia para casarse, por supuesto que se las niega, y los 200 pesos que le da de los 85,000, que es su fortuna, que le da 200 pesos al mes, le dice el tío, a ti no te va a alcanzar, bueno, todo esto es Lucas a la mano, a ti no te alcanzaría para vivir holgadamente con lo que yo te doy, no te voy a soltar tu herencia, la de tus padres, ya la invertí en Veracruz, en las aduanas de Veracruz y en las diligencias de México-Veracruz. Entonces tú no tienes nada, tú tienes tus 200 pesos, no acepto que te cases. Y dice Alamán que románticamente Andrés Quintana Roo, con el corazón roto, se va a la insurgencia. Pero no, ya las ideas de Andrés eran muchísimo más férreas que un arranque amoroso, ¿no? Él sí iba a apoyar a los insurgentes desde que empieza el movimiento con Hidalgo en 1810 y lo hace posteriormente. Pero fíjate cómo es interesante ver las circunstancias. Ella es criolla, o sea, Josefa Ortiz de Domínguez es criolla. Es decir, son de las clases pudientes porque al final estos movimientos de independencia, de revolución, de reforma, los hacen las élites rectoras de algún modo. Sí, claro. Luego se apoyan en el pueblo para la guerra, para el combate, para la batalla y demás. Pero todo este movimiento intelectual que va modificando al país en sus 4 transformaciones, o más bien en las 3 transformaciones que sabemos cómo ya resultaron y qué cursos siguieron, son construidas o son pensadas por élites rectoras, ¿no? Claro. Tienen el acceso a la cultura, a los medios, a la información. Profesiones liberales, periodistas, abogados, médicos, comerciantes. No es, digamos, el pueblo propiamente. Entonces, yo creo que aquí hay cosas importantes en el caso de Leona porque su condición le permite, en cierto modo, esa movilidad, ¿no? O tener libros. O sea, si ella hubiera sido de otra condición social, quizá ni siquiera hubiera pensado en los libros. Claro. Entonces, yo creo que este tipo de ejemplos de mujeres hay que irlos analizando caso a caso, porque no se puede hablar de una generalidad, tampoco se puede hablar de que viviera adelantada a sus tiempos. Ese siempre es un cliché. Yo creo que es simplemente las circunstancias del momento y lo que tú tienes a tu alcance. Si tú tienes posibilidad de conocimiento, yo creo que es muy difícil que lo rechaces. Si tienes libros, vas a leer libros. Si tienes música, vas a escuchar música. Si tienes pintura, vas a pintar, aun cuando tus capacidades sean como las mías. Yo sigo pintando como pintaba a los 7 años o los 6. Pero el punto es que si tienes acceso a todos esos instrumentos... Picasso también. Oye, y justamente ese es el engranaje donde ella va a insertarse en el movimiento de independencia, porque mientras Andrés está en Tlalpujagua, cuando se va al sur, digamos, a la lucha insurgente, ella lo que hace es administrar
administra los asuntos de todos aquellos criollos que se fueron a la insurgencia. Imagínate que desde su departamento, despacho, lo que fuese, ella les llevaba los asuntos, les mandaba tinta a los periódicos que funda Andrés, ¿no? 3 periódicos muy importantes de la insurgencia, y entonces empieza de una manera, en el punto donde lo podía hacer, apoyar con ese tipo de recursos. Y es ahí donde se convierte en una verdadera conspiradora, porque entonces traía y venía toda la información de esos insurgentes. Pero hay que ver la consecuencia de eso que tú dices, porque la encarcelan. Así es. La encarcelan a ella. Bueno, primero proponen que se vaya a un convento, ¿no? Y luego dicen, no, ¿cuál convento? O sea, aquí están las evidencias de que es una auténtica conspiradora y a la cárcel. Estuvo poco tiempo en la cárcel. Porque le descubren las cartas del famoso grupo de los Guadalupe, ¿no? Que se intercambiaban cartas entre Morelos, Hidalgo, ella y un grupo más, un grupo más grande. Era como una quinta columna dentro de la Ciudad de México. Exactamente. Y lo que sucede con ella es que cuando, por ser mujer, por ser criolla, por tener una buena posición social, cuando la prenden, no la mandan como... ¿Te imaginas cuántas mujeres anónimas no participaron en el movimiento que no van a tener ese título ni van a ser recordadas este año? Y sin embargo, hay que hacerlo. No tenían más nada que perder y agarran hijos, gente, todo lo que pudieron y se aventaron a la revolución. Pero bueno, ella moderadamente, sin quitarle el heroísmo, empieza el juicio, se lo hacen muy moderado y lo llevan al convento de Belén de las Mochas, y logra escapar. O sea, unos insurgentes hacen un comando para rescatarla y la llevan con Andrés y finalmente están con Morelos y es ahí donde se casan. Es muy curioso cómo la rescatan los 3 líderes de la independencia, pero pues ella se lo merecía, ¿no? Porque uno tenía muchos, tantos merecimientos que fue a dar primero a la rotonda ahora son de las personas ilustres, y luego al monumento de la independencia. No perdamos de vista, ¿sí? Sí. No perdamos de vista que hoy en día Leona Vicario está descansa, por no decir enterrada, en el Monumento Nacional de Historia. No, en el Monumento de la Independencia. En el Monumento de la Independencia. Al final se llevaron los restos del Museo Nacional de Historia. Sí, pero los estudiaron y los regresaron al monumento. Sí. Me quedé con esa... Oye, Paco, y cuenta cómo sale de la Ciudad de México, cómo la disfrazan para salir, porque... Sale en una carreta escondida dentro de una carreta llena de... Era tinta la que llevaba, y la disfrazan como que vendía agua y estaba pintada de negra, o sea, y con harapos y... Hoy sería políticamente incorrecto. Hoy sería políticamente, hasta me dio nervio decirlo, pero bueno, así fue como sucedió, porque las garitas fueron intervenidas. ¿De qué se pintó? De negra. ¿Cómo eres? ¿Te fijas? En fin, de negra, pero en fin, sale y empieza una vida a salto de mata. Ahí me parece que toma su proporción impactante. Si naciste criolla, tienes herencia, pero estás completamente enamorada de la causa, solamente así puedes tener a tu primer... personaje. No Lucas Alamán, yo sí creo que estaba enamorada del movimiento, porque por más amor que tengas, te vas a Toluca antes, tienes a tus hijos ahí, pero realmente tener a tu primera hija, Genoveva, en una cueva. En una cueva, ¿en qué condiciones? Y además, sobre la base también que ya le habían ofrecido el indulto en varias ocasiones. Sí. Ella rechaza los indultos. O sea, qué mujer tan radical. Y no suelta nombres de los otros insurgentes. Sí, porque también podía haber dicho, ¿te acuerdas de la tortura de Morelos, no? Sí. Que a Morelos lo torturan para que diga, y claro, yo sí creo que lo dijo, pero bueno, porque uno después hay que imaginarse lo que es que te sometan a una tortura. Pero a ella no la torturan. No. La interrogan, sí. Interrogan, pero qué susto también, ¿no? Sí, bueno, claro, porque te pueden fusilar, ¿no? Bueno, a las mujeres no. Le quitan su... Sí, a ella sí. Y le quitan toda la fortuna, eso es cierto. Pero luego se la devuelven porque le regalan casas, le regalan un rancho. Después el propio... Cuando la indemnizan. Pero finalmente no aceptan la amnistía de... ¿Quién es el virrey? ¿Es Apodaca? Es Apodaca, porque el tío le pide el indulto. Finalmente lo van a aceptar cuando están descubiertos Andrés y ella con la pequeña bebé, con Genoveva, y entonces Andrés mide que no era más posible continuar así y aceptan el indulto y viven terriblemente en Toluca. Vive Andrés uno de sus momentos más terribles, ¿no? Son 3 años, nace la segunda hija y todo esto sucede cuando ya está Agustín de Iturbide.
Pero fíjate qué interesante, el hecho es que tengas tanta determinación por defender a tu país y que luches por una causa política como la de ella y que des a cambio todo y que des a luz en una cueva y que te quiten tu patrimonio y que financies el movimiento de independencia con tu dinero. O sea, yo creo que son conceptos de patriotismo que hoy en día pues ya no los vemos, ¿no? No, claro que no. Digo, ya no los vemos, digo. ¿Quién va a hacer una cosa de estas? Nadie. Lo cual es importante porque luego se le quiere poner como ejemplo de feminismo y no, hay que tener mucho cuidado ahí. O sea, ella defiende una causa patriótica, la de la independencia, pero no está en boga de las mujeres insurgentes somos o las mujeres con más derechos, sino más bien es la construcción de una patria que se está apenas en formación, ¿no? Porque es muy fácil hoy en día caer como en ese rollo de, bueno, todas las mujeres que han hecho algo en la historia es porque luchaban por el feminismo. No. Luchaban por causas muy particulares, luchaban por principios muy claros y luego ya convergieron en algún punto causas distintas a través del feminismo, ciertamente. Venga. Claro. Salud por Leona. Por Leona. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real.
Bueno, pues es una mujer muy aguerrida. Para mí es digna de un gran ejemplo porque estamos hablando de pues más de 200 años. O sea, tiene un gran encanto Leona Vicario. Por supuesto. Y no hemos hablado de su faceta de periodista. Es la primer periodista mexicana. Es la primera vez. La primera que escribe en un diario, en El Federalista, particularmente, con textos muy bien hechos y muy incendiarios de muchas maneras. Además, en boca de una mujer eran doblemente incendiarios, ¿no? Sin duda. Y esto es maravilloso. Debería ser la patrona de los periodistas. Porque ella, por ejemplo, no tenía, por ejemplo, la... ¿No te gustan las etiquetas? No, pero es así, porque no es así grandilocuente y que se le caiga encima. Me gusta. Porque fíjate que la corregidora no tenía la estructura intelectual tan importante como la tenía Leona. No. Si bien es cierto que sí, la corregidora era... Y la parte más importante de la corregidora se pierde después de cuando fusilan a Allende y cuando fusilan a Hidalgo, pero ella muere los fusilan en 1811, ¿no? Y ella vive hasta 1828. Bueno, y de esos 17 años se pierden en la historia y es muy importante lo que siguió haciendo la corregidora, aun cuando no participa en la prensa como ella. Pero yo no creo que la corregidora, y esa es mi percepción, terminó... Yo creo que ella sintió que había cumplido con lo realizado hasta 1810 que la descubren. Porque realmente no hay una vida pública. Le ofrece, creo que Iturbide le ofrece reconocerla y ella no acepta. Claro. No, porque ella dice, prefiero ser cabeza de ratón y no. Cola de león que cabeza de ratón. Cola de león que cabeza de ratón. Ahora, es importante lo que dijo Alejandro hace rato. No las veamos con nuestros ojos actuales, sino veámoslas en el contexto. Yo no pienso que se le quita nada con decir que lo que ellas pensaban también era mucho su vida personal, eran los roles que finalmente les tocaban vivir. Pero tú imagínate, el caso de la corregidora, la encarcelan con 8 hijos. Imagínate la angustia de una madre. ¿No? Es muy importante porque, como en este ímpetu que hoy estamos viviendo, como que esta idea de construir la historia a partir de que que haya un equivalente a Madero en mujer, un equivalente a Juárez en mujer, un equivalente a Hidalgo en mujer, y eso no va a suceder. No. Porque al final, sí, siempre en la historia, los roles sociales de la mujer estaban muy definidos. Estos casos como Leona, como Gertrudis, como Josefa, como Carlota, como Carmen Cerdán, son atípicos. No es algo que dijeras, esto era el común. No. No. Y siempre serán minorías. Porque las circunstancias eran adversas entonces, en todos los casos. Por eso hay que pensar siempre la historia, tratar de entenderla en su contexto. Claro, y echar luz en los hechos que hicieron, ¿no? Claro. Y finalmente logra salir y salvar el tema de la independencia. Termina la primer monarquía, termina el periodo de Agustín de Iturbide y todavía se da el gusto, y se da el gusto como una verdadera ciudadana de decir, a ver, me va a indemnizar este Estado mexicano, finalmente lo que yo di a la causa fueron tantos miles de pesos y como gana el juicio, pero el Estado está quebrado, le dicen, bueno, te vamos a dar una finca de labor, o sea, donde había pulque, había, no me acuerdo qué otra cosa tenía en Apan, Hidalgo. Yo estuve ahí. ¿Y qué tal? Padrísima. Sí. Y la mantiene durante toda la vida y 3 casas en la Ciudad de México, en una de ellas... No le fue mal. No le fue nada mal y todavía muere en 1842 y sobre todo yo lo pienso, no vio que México perdió la mitad del territorio. Entonces muere antes de la invasión norteamericana. Es una vida maravillosa, es una vida muy plena, es una vida donde nunca yo creo imaginó lo que iba a lograr. Pero es esa parte, no hay que ponerle ni etiquetas, ni la heroína máxima, ni la mamá, ni la... Ni la dulce cabecita. No, ni la dulce cabecita, porque yo creo que el ponerlas tal cual están es más que honrarlas. Porque, por ejemplo, tú tienes a Leona Vicario, ¿es menos importante Margarita Maza? Claro que no. Y Margarita Maza se dedicó a la familia, o sea, no es de Margarita escribía los discursos de Juárez, cero. Ella jugó el papel que le tocaba jugar y lo hizo muy bien y que mantuvo la estabilidad que era necesaria para Juárez. Quizá hoy en día, a la luz de todas estas ideas feministas que se manejan y demás, parecería que pues Margarita ocuparía un lugar de menosprecio. Por supuesto, pero no tenían esa opción y hoy sí. Claro. Y esa es la gran diferencia que yo creo que nos divide de esta época que tenemos el gusto de vivir, que tenemos la opción y decir, me quiero dedicar a la vida personal o me quiero dedicar a una vida pública, que eso felizmente ya lo tenemos. En esa época ni siquiera se lo cuestionaban. Pero Juárez tuvo, hasta no me acuerdo, 12 hijos, ¿no?
Sí. Con Margarita. Entonces, Margarita también yo creo que le quedará mucho tiempo para la grilla. No, por eso, exacto. Pero además cumplió con su papel. O sea, creo que ese es el asunto perfecto. O luego te saltas con Sara Pérez de Madero y Sara está en todo momento con Madero. En todo momento lo acompaña. Cuando está preso en San Luis, ahí duerme en San Luis para estar con él. Van al exilio juntos, o sea... Lo entierra. Vende el caballo. Claro, exactamente. Claro, va a abogar por la vida del expresidente Madero, porque ya era expresidente cuando... Con Victoriano. Ya empezó. ¿En qué habíamos quedado? Ante Henry Lane Wilson. Henry Lane Wilson, sí. Entonces, te digo, yo creo que sí vale la pena que vayamos rescatando a este tipo de mujeres en sus propias circunstancias y tratando de imaginar su contexto, no el contexto de ahora, porque dentro del contexto de ahora probablemente se perdería mucho, ¿no? O pensarlas como pensaríamos hoy a las mujeres, entonces diríamos, no, pues le faltó más a ella, más a Rojo. No, yo creo que dentro de su contexto cada una cumplió con lo que pudo cumplir. Y yo creo que igual será con la Güera Rodríguez, igual será con Josefa, cada quien en su ámbito pudo hacer hasta donde quiso y hasta donde pudo. Claro, y los tiempos ya han cambiado, afortunadamente, y los procesos han ido evolucionando, y ya se tiene el voto, y ya se tiene un sinfín de cosas que en esa época Leona no tenía. Y aún así, aunque haya decidido después quedarse en su casa, ¿por qué tenemos ganas de verla como es que debió de haber hecho más o enardecerla? Tampoco, me parece que eso las desdibuja muchísimo. Y sí es importante decir que las mujeres siempre hemos estado presentes en nuestra historia. Por supuesto. Siempre, y echarles el foco me encanta. Pero más, ¿qué más quieres? Si es una mujer que invierte su fortuna, su patrimonio, en la causa de la independencia, escribe en los periódicos, escribe poesía, se intercambia cartas con Morelos, se intercambia cartas con Hidalgo. Acaba huyendo y dando a luz en una cueva escondida de los realistas. O sea, la persiguen. La persiguen, Es necia, la encarcelan. cerca, la encarcelan. O sea, bueno. Digo, yo creo que... O sea, check cada uno de los puntos para convertirla en una heroína, o en un héroe. En una dulce madre de la patria. Me muero, como las cabecitas blancas. Lo de dulce, yo no la sé. desdibuja terrible, ¿no? Sí, la desdibuja y la convierte en la abuelita del chocolate. Sí, o en una mártir. Puede ser Dulce madre. pero guerrera. Contrólate, Lupita D'Alessio. Como leona dormida, no, por Dios. Que era la leona dormida. La primera leona dormida de la historia, hasta que despierta. No, a mí me parece increíble que lo estemos hablando así, pero también hubo miles anónimas, todo. Yo quiero hablar del Museo de la Mujer. El Museo de la Mujer que está en el centro, en la Lagunilla, es un gran ejercicio justamente para dar voz a todas estas mujeres que han estado presentes siempre, pero desde ese punto de vista, del de la historia. Me encanta no ponerles etiquetas, ni banderas, ni en estos momentos que se antoja, ¿no? Como regresar como meterlo con calzador. No necesitas hacerlo porque sus vidas ahí están y han aportado. Entonces hay que visitarlo, a mí me parece un gran museo y justamente ahí está la biografía de Leona tal cual es. Pero también habría que hablar, aunque fuera un momentito, de su marido, ¿no? De Andrés, la admiración que pudo haber tenido por ella, ¿no? O sea, hay que ver que tú volteas y ves a tu lado una mujer de estas dimensiones y dices, qué bárbaro, ¿qué? Porque fue una incondicional. Y yo creo que en buena parte por lo que se enamora de Andrés también, Quintana Roo, es por las convicciones políticas de él, ¿no? Por sus convicciones liberales. Entonces, pues es una pareja maravillosa con un entendimiento político pues, ejemplar. Yo creo que él por eso estaba como loco con ella, ¿no? Porque... Y un proceso natural. Después de 300 años ellos ya sentían pertenencia por esto que era suyo, que era México, Nueva España o como le quieras llamar. Y es justamente la clase social e intelectual que pugna por eso mexicano. Aunque al principio ella también tiene ciertas tendencias monárquicas, ¿no? Sí, pero solo al principio. Pero eso es normal, porque venías de una monarquía. O sea, y venías de un padre español. Y los criollos querían una monarquía. Claro, que verano. La república es después como la opción cuando fracasa la monarquía con Iturbide. Pero yo me imagino que, bueno, salvo Morelos ya en los sentimientos de la nación, que le deja muy claro. Bueno, de hecho es Andrés Quintana Roo a quien la noche, en la víspera de la apertura del Congreso, le lee aquella introducción maravillosa donde creo que Lucas Alamán termina por decir que después de que le lee la introducción o lo que quiere decir con los sentimientos de la nación Morelos, Quintana Roo termina llorando de la emoción. Pues, ¿cómo no? Y se los lee esa noche antes de presentarlos al día siguiente, creo que es 13 de septiembre,
o 14 de septiembre de 1813, cuando ya los presenta los sentimientos al Congreso, ¿no? O sea, sí, era alguien totalmente cercano a Morelos, no era... Y en ese sentido, Leona tiene esa cercanía también con Morelos muy personal, no nada más de... Pues es la novia de mi secretario particular. No, claro. No, bueno, Morelos intenta en un momento dado mandarle dinero a Leona, porque sabía que no tenía nada y que la estaba pasando muy mal. Y le dice ella, no, destina ese dinero al movimiento, yo veo cómo me las arreglo. No, bueno, tú dime, ¿no? Pero qué categoría también de Morelos y qué categoría de ella, ¿no? O sea, yo creo que son... Por eso a mí me parece muy bien que se hayan rendido todos los honores. Que esté, sí, en el Congreso de la Unión, que esté, sí, en el Congreso de la Unión con letras de oro, que sí esté descansando en el Monumento a la Independencia, pues tiene todos los merecimientos. Sin duda. ¿Verdad? Yo creo que... Y que las nuevas generaciones reconozcan en ella un modelo, y esto es importantísimo, ¿no? Sí, de haber luchado durante tantos años. Bueno, pues en fin, yo creo que... Venga. Brindemos por Leona Vicario. Viva. Bienvenido el año de Leona. Salud.